Y bueno, entonces lo que vamos a ver hoy día es el laboratorio 4. Este laboratorio eh, está bastante simplificado porque para que entiendan el concepto de lo que es el multitask y lo puedan aplicar si es que quieren aplicarlo. Recuerden que esto son ideas que yo les he ido dejando en los laboratorios cortos. Así que, bueno, aquí está la parte de siempre y aquí viene lo que vamos a ver hoy día, que es un laboratorio complementario de 4.4 de multitask. Entonces, la idea es poder optimizar la precisión de un modelo, desarrollando un sistema de clasificación multitasks para manos, con el propósito de predecir las letras del alfabeto, eso ya lo conocemos, entrenar un modelo robusto ante variaciones de la posición, orientación, etcétera, y permitir que el modelo pueda clasificar simultáneamente letras presentes en una sola imagen de la mano utilizando variables latentes para construir el modelo de clasificación, que son las ideas, ¿ya? Entonces, para esto, el laboratorio de hoy día no va a ser de imágenes. La verdad que lo hice con otra tarea, o sea, lo hice con otra cosa, un poco porque vieran también que yo puedo usar imágenes o puedo usar texto. En este caso vamos a hacer algo de texto. Y luego ustedes pueden cambiarlo para usarlo con imágenes, pero me pareció interesante este problema porque aparte del tema del multitask, vamos a poder ver cómo podemos potenciar o cuál es la idea o qué hay detrás dentro de lo que es el multitask, ¿ya? Entonces, el laboratorio, la idea es que ustedes hagan una pequeña aplicación utilizando el modelo de multitarea, que eso es lo que vamos a ver ahora, aplicados a las imágenes. Yo ahora les voy a entregar los conceptos a partir de estos textos, ¿ya? Igual tiene su problema porque tiene otras cosas, pero la idea es que vean que el multitask se puede ocupar en cualquier tipo o sea, en cualquier tipo de problema, ¿ya? Yo, la verdad que llego recién el lunes, en la tarde llego a Coquimbo, así que ahí me voy a poner a programar un poco por si alguien quiere, si alguien tiene el deseo de poder explorar esta técnica con las imágenes y no le resulta, yo los puedo ayudar. Así que podría hacer algún video o algo. También quería hacer un video en la noche para repasos de la materia, sobre todo la otra prueba de resiliencia. Así que me gustaría de ahí dejarle algunos códigos para que ustedes vean. De todas maneras, muchos códigos los estoy revisando de libros y de internet. O sea, hay varios códigos, hay gente que lo ha hecho. No específicamente yo lo que les pedí, porque yo creo que ahí se puede innovar, pero existe, o sea, hay harta información. Entonces, bueno, lo que nosotros hablamos, la clase pasada, o les conté cuando la última vez que estuvimos en forma presencial, fue que la idea era poder entrenar un modelo de estos de UNet, como lo habíamos visto en la clase, pero la idea era colgarnos de alguna forma, ¿ya? Acá y colocar una red neuronal, ¿ya? Puede ser una VGG, la que ustedes quieran, una ResNet, bueno, son más grandes, sí, pero en el fondo pueden colocar una red acá y enseñarles otra tarea, que en este caso serían las letras del abecedario, ¿ya? Y en paralelo, enseñarle a reconstruir. Recuérdense que el ejercicio que hicimos en la clase pasada era que yo le pasaba una imagen, acá, ¿no es cierto?, de una cara, bueno, no de una mano, perdón, pero voy a dejar una cara, y luego la bajábamos de grado y finalmente después hacíamos el upsampling y tratábamos de reconstruir esa mano. Ya, se me puso una cara porque siempre hago problemas de cara. Eh, entonces, me dan un segundito, es que el plumón es medio oscuro. Eh, bueno, me deja cambiar de pincel. Ahí está, por fin. Entonces, la idea es tener dos tareas, una de reconstrucción, ¿ya? Y la otra tarea de clasificación. ¿Ya? Recuerden que estas son alternativas que yo les he dado para resolver el taller. Lo pueden hacer con Landmark o lo pueden hacer así. Entonces, la idea acá es que yo le paso una mano y él aprende a reconstruir esa mano, pero la información de acá, de esta parte de acá, del vector latente, contiene mucha información discriminante y comprimida. Entonces se puede utilizar, espérense que me están llegando algunos alumnos.
Ya. Entonces, podemos utilizar este vector comprimido para entrenar esto, porque supuestamente acá están todas las características más discriminantes, y entre los dos construir el aprendizaje. En la clase, me acuerdo de la última vez que estuvimos, les dije que el truco de esto era que yo tenía una función de pérdida. Supongamos que esta es la función de pérdida uno, esta es la función de pérdida 2. Recuerdan que aquí tengo una función de pérdida que es de reconstrucción, y aquí tengo una de clasificación, ya un softmax, etcétera. Entonces, yo tengo dos funciones de pérdida, ¿ya? Que si yo las sumo, yo obtengo un error. ¿Ah? Ahora, ese error generalmente lo pondero con alguna variable, porque obviamente el error que da la reconstrucción y el error de la clasificación son diferentes, entonces uno de alguna forma los trata de equilibrar. O también, como ustedes, me acuerdo en clase, algunos me dijeron, o también para poder compensar o darle más prioridad a la tarea que quiero aprender, en definitiva. Entonces, esa es la idea que hay detrás de utilizar el multitask en el laboratorio. Recuerden, vuelvo a insistir, el laboratorio, estos son ideas. Ustedes pueden después ver si les gusta o no hacerlo de esa forma, ¿ya? O lo pueden hacer de otra forma, como la quieran, la que más sea la más fácil para ustedes. Pero la idea es que exploremos otros caminos que son diferentes a lo que aparece tradicionalmente en todos lados, ¿ya? Entonces, esa era como mi idea, ¿ya? Bueno, entonces la idea es poder resolver este problema utilizando la multitarea, ¿ya? Entonces, en el contexto del aprendizaje automático, lo que yo quiero hacer es aprender una tarea utilizando otras tareas de aprendizaje. En el caso del que les mostraba yo de la mano, le estoy enseñando a que traduzca, a que clasifique la imagen, ¿no es cierto?, como letra, y por otro lado que haga una reconstrucción. Recuerden que en la clase vimos que, y aquí lo vamos a ver, como ejemplo se van a dar cuenta, de que siempre hay una tarea principal en la que me interesa reforzar, ¿ya? Y lo otro son tareas secundarias, que no me interesa que funcionen bien, ojalá en forma decente, que funcionen bien, pero no es lo principal. Hay una tarea que es la que yo quiero potenciar. Entonces, para eso tenemos múltiples tareas objetivos, ¿ya? Que tenemos que diferenciar. Las tareas se pueden mezclar, ¿ah? Y de hecho lo vamos a ver en este ejemplo. Em, podemos generar, y la finalidad de esto es generar una representación que sea compartida por todas las tareas y se entrena sobre eso. La gracia que tiene, y como se ven ahí algunos de los aspectos clave de estos clasificadores, es que primero, bueno, tenemos varias tareas que van a aprender, ¿ya? También comparten o aprovechan características comunes del aprendizaje, que son estas representaciones latentes que yo le había dicho y que sería bueno que alguien se arriesgara por ese camino en el proyecto. Eh, bueno, también que generamos modelos que ya lo vamos a ver, como les digo, compartidos. Y lo otro que es bien interesante es que cuando yo empiezo, como utilizo o sea, yo sé que ahora es como un misterio, pero vamos a utilizar un modelo que va a compartir o va a aprender de dos tareas. Por lo tanto, se va a producir lo que se llama una regularización cruzada. ¿Qué significa eso? Que a medida que va aprendiendo, como va aprendiendo dos tareas diferentes, los pesos o los gradientes van cambiando. Es como hacer un dropout, pero con dos tareas. Entonces, mejora en el fondo el tema de el movimiento o cómo se van alterando los gradientes y por lo tanto se disminuye esto de que podamos tener gradientes que se vayan a cero, o sea, o que se desvanezcan. Entonces, es una propiedad interesante. O sea, incluso si yo no quiero usar la multitarea para potenciar una tarea, por lo menos si le enseño otra tarea, igual voy a reforzar que los gradientes se estén moviendo, como parecido a lo que hace el dropout, y por lo tanto produce que los modelos sean más estables, ¿ya? Y bueno, la verdad que el multitask se ocupa para imágenes, se ocupa para texto, para muchos tipos de procesos que son, por ejemplo, en el tema de bioinformática, generalmente las clasificaciones dependen de otras variables, por lo tanto, se ve mucho en eso para poder entrenar. Entonces, como les decía recién a los que habían llegado más temprano, es que hoy día no quise hacer el problema de imágenes porque es harto código, pero sí les voy a hacer un ejercicio más chico para que ustedes puedan ver y también utilicé este ejemplo que lo encontré por ahí porque tiene algo que yo les he hablado un poco por el sesgo mío, mucho del tema de las imágenes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una cosa bien interesante. Vamos a utilizar texto
y vamos a tratar de reforzar el texto. Ahora, este es un ejemplo también más docente, o sea, la idea es que ustedes entiendan que el utilizar el multitask tiene ciertas características que son potentes y que pueden utilizar en otro tipo de problemas. Entonces, para que funcione y se vean esas características, hay que usar ejercicios más de juguete. Entonces, el ejercicio propuesto es el típico ejercicio que ustedes ven que son de reseña de restaurante, o sea, de reseñas de alguna cosa, ¿ya? Entonces, aquí hay que entender bien que, porque para que no se me pierdan, que acá tenemos una tarea, ¿ya? La tarea uno que tiene algo en común, ya que es, ¿cómo se llama? Recomendar restaurantes. Entonces, hay alguien que tiene una base de datos que no tiene nada que ver o sea, tengo una base de datos de restaurantes, ¿ya? Y lo que nosotros tenemos acá son opiniones. Acá el dibujo está un poco malo, pero la idea es que aquí llega un texto, ¿ya? Como entrada, llega un texto, y esta tarea de clasificación es capaz de decir los niveles de estrellita que tiene ese restaurante. O sea, uno, no me gustó nada, eh, y cinco, me gustó mucho, ¿ya? Entonces, llega un texto y dependiendo del texto, este es capaz de decir, al- no me gustó, o sea, llega el texto, yo podría predecir si a la persona no le gustó o si le gustó el restaurante. Y por otro lado, el que está acá abajo, que es el mismo de arriba, es que aquí lo que pasa es que quiere demostrar de que vamos a utilizar el texto que tiene las mismas palabras para restaurantes y vamos a usar los textos que tienen palabras similares, ¿no es cierto? Y en el caso de de esta reseña de restaurantes, un dataset, una base de datos, que también contiene, esta sería la tarea 2, también contiene textos, ¿ya? De personas que fueron a ver una película y la encontraron buena o la encontraron mala. Esta tarea 2 es de películas, ¿ya? Y esta es de una base de datos que hay que se llama Yelp, que es de restaurantes. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos acá son dos bases de datos diferentes. Esa es otra cosa interesante, que podemos integrar dos mundos diferentes. Entonces, aquí lo que tengo son textos, claro que sí compartimos la misma entrada, tenemos textos, pero es dicotómica. Esta tiene, o sea, esta es positiva o negativa. Y aquí no, o sea, le gustó la película, no le gustó la película, y en el caso de los restaurantes, eh, tiene cinco opciones de niveles. Por lo tanto, aquí este lo podemos tratar como un problema de multiclase, ¿ya? Y esta de estos modelos dicotómicos de biclase, ¿ya? Entonces son funciones de pérdida diferentes para estos dos y también las bases de datos son diferentes. Entonces hay que ver cómo se integra todo esto para que funcione. Entonces, esa es la idea de esto. Ahora, ¿cómo nosotros podemos mezclar estas dos cosas que son tan diferentes? Bueno, la idea lógica, primero le estoy mostrando la parte lógica, es que nosotros tenemos las dos tareas que tenemos que aprender, ¿no? Sabemos que los textos, ambos textos de ambas datasets son textos, por lo tanto vamos a tener que normalizarlos de alguna forma. Y posteriormente, como ven, acá viene el tema que yo les decía recién, que comparto el mismo modelo neuronal, ¿ya? Para predecir la tarea uno de la tarea 2, ¿ya? Entonces, los pesos, o sea, la misma estructura neuronal y lo que tratamos de hacer es aprender dos tareas diferentes. Ojo que esto es, hay una diferencia con lo de arriba, porque es tradicionalmente como sería. En el de arriba yo tendría que entrenar dos modelos, un modelo para la tarea uno y otro modelo para la tarea 2. Y aquí tenemos un solo modelo compartido para aprender la tarea uno de la tarea 2, ¿ya? Entonces, ahora les voy a explicar cómo se hace esto, ¿ya? Hay algunas cosas que deben, ojalá, recordar de Machine Learning, incluso los que vieron Data Science, de algún momento que vimos cómo procesar los textos, pero con esto yo creo que ustedes pueden aprenderlo, ¿ya? O sea, se recuerdan, son conceptos que ustedes tienen que aprender. En este ejemplo, como estamos mezclando muchas cosas, sobre todo vamos a trabajar con texto, necesitamos varias librerías. Las primeras librerías son para leer archivos, esas son las del sistema operativo, eso no tiene tanta importancia. Después están Pandas, SciPy y NumPy para poder leer archivos.
esta es una librería que nunca, que no la había ocupado, y la verdad que se me había olvidado mostrársela, que es una librería que nos permite visualmente ver el avance de las iteraciones. Ya es una cosa más visual, pero igual hay gente que le gusta usarla. Yo generalmente me olvido de usarla. Y después está librerías para tratamiento del lenguaje natural, que es la NLTK, Natural Language TK, no me acuerdo. Y lo que tiene es que dentro de esta librería hay un corpus, o sea, un dataset que ya viene dentro de la librería y que lo puedo utilizar y que son revisiones de películas. ¿Ya? Luego tenemos el sklearn para construir el modelo de validación y de pruebas. Tenemos también de sklearn, no sé si se acuerdan, el Count Vectorizer, que es para construir los vectores de texto, ¿ya? Y luego las métricas que vamos a utilizar, el F1 Score y el reporte de clasificación, donde me entrega el recall, el precision, etcétera. ¿Ya? Y bueno, luego ya PyTorch para hacerlo en la optimización y Matplotlib y Seaborn para ver los gráficos. Antes de continuar, sí, me gustaría hacer un repaso muy rápido, solo no quiero, espero que se acuerden. La idea de esto, de lo que vamos a ver ahora, de utilizar estas técnicas para, sobre todo esta para vectorizar texto, era que es, por ejemplo, yo tengo, perdón, tengo un texto que dice, la casa azul es bonita, ¿ya? Y, no sé, pues la casa roja es fea, por decirlo, ¿ya? Entonces, este es un texto que está escrito en lenguaje natural. Obviamente, hoy en día hay otros modelos que son mucho mejores que el que vamos a utilizar ahora, pero es para el ejemplo. Vamos a construir un vector de frecuencia, un TF-IDF, ¿ya? Y el TF-IDF, construirlo, hay que contar las palabras, después normalizarlas y darle cierta prioridad. Pero afortunadamente solo tiene ese calor. Entonces, en estricto rigor, nosotros tenemos que, a ver si se acuerdan, ¿qué harían ustedes si van a trabajar con texto? Si no se acuerdan nada, se lo explico desde cero, así que me dice. Si tengo un texto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que hacíamos era limpiarlo, ¿cierto? Claro, hay que limpiarlo. ¿Ya? Entonces, bueno, eh, lo primero, ya, voy a colocar limpiar, ¿ya? Entonces, la primera y la técnica más conocida es la famosa stop word, ¿ya? La stop word, ¿se acuerdan qué es lo que era? Yo por lo menos no me acuerdo. Bueno, las stop words son las palabras que se repiten demasiado y que no aportan al contenido del texto. Entonces, esto lo calcula uno, pero en este caso lo voy a inventar para el ejemplo. Entonces, la, como es un artículo, no me interesa, el es tampoco me interesa, el la coma tampoco, casa roja, F, ¿ya? Eso no me interesa. Entonces, esas son palabras que se llaman stop word, que son palabras que están en un diccionario, que vienen en ese calendario, vienen listas y las elimina, las saca del texto. Entonces nos vamos quedando con las palabras, las mejores palabras. Entonces, el segundo paso, bueno, estoy así como resumiéndolo demasiado, pero la segunda parte sería poder detectar, construir, perdón, o sea, hay que hacer esta limpieza, hay muchas formas de hacer la limpieza, y la idea de aquí es poder ahora construir el vector de frecuencia, el TF, ¿ya? Terminal Frequency, que son este vector de frecuencia. Entonces nosotros antes de construir el vector de frecuencia, lo que tenemos que construir es, antes de, construir antes de hacer el vector de frecuencia, ¿se acuerdan qué había que hacer? Teníamos que definir qué cosa. El diccionario, ¿ya? En este caso, nuestro diccionario, lo voy a hacer así, ¿ah? Pero el diccionario también se calcula o se construye. Como le digo, el SQL lo hace solo. Pero casa, por ejemplo, es parte de mi problema, azul es parte de mi problema, o sea, esas son las palabras que me importan a mí, bonita también es parte de mi problema, casa está repetida, roja, ya, y fea.
Entonces, espérame un segundito que están entrando otro alumno. Ya, entonces tengo eso. Ya. Entonces yo construyo este vector de frecuencia acá y lo que hago yo es, yo ya sé cuáles son las palabras del diccionario, entonces digo casa. Ya. Esto lo ordena, obviamente, lo estoy haciendo desordenado, pero azul, bonita, ya, roja y fea. Entonces, ¿cuántas casas hay? Hay dos casas. ¿Cuántos azules hay en el texto? Una. ¿Cuántas bonitas? Una. ¿Cuántas rojas? Una. ¿Cuántas feas? Una. Entonces, este vector, que el TF, Term Frequency, es, es ¿cómo se llama? El que representa el texto, ¿ya? Entonces, lo que uno hace es normalizar esto, ¿ya? Porque hay palabras hay ciertas palabras que están en todos los textos, a pesar de que ya las saqué por el stopword y apliqué otras cosas, igual a veces una palabra tiende a aparecer en muchos textos y esa palabra no debe quedar dentro de ese vector, ¿ya? O hay que darle menos prioridad. Entonces, para eso aparece el concepto de IDF, ¿ya? Entonces, que es el inverso de la frecuencia. Y lo que vamos a hacer es que vamos a buscar, bueno, aquí tenemos un solo texto, vamos a buscar qué palabra aparece en esos textos y la voy a bajar esa ponderación. Entonces, al final de todo eso, yo construyo un vector que se llama el TF-IDF, ¿ya? Donde yo obtengo una representación como vector bajo un diccionario, obviamente, en este caso nuestro diccionario es casa, azul, etcétera. Y cada vez que le paso un texto, él obtiene un vector normalizado para poder representar el texto. Entonces, ¿cuál es la idea de lo que estamos viendo ahora? Es que me llega un texto, lo normalizo, lo convierto en este vector y luego lo pasaría a la red neuronal, ¿ya? Que en este caso la idea es que un poco que vean que hay otra aplicación que son estas de texto y que lo pueden hacer y que no es difícil y de hecho no es difícil porque gracias al sklearn lo hace fácil, ¿ya? Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco cómo funciona esto. Entonces, primero, bueno, yo les contaba, les dejé la base de datos, el dataset en el campus virtual, que es bastante grande, y desgraciadamente no me dejó cargarla directamente del content, ¿ya? Así subirla por upload acá no me dejó. Entonces que tuve que eh, dejarla en un lugar, ¿ya? Y luego vamos a definir tres funciones, solamente lo único que tiene esto es que está ordenado para que se entienda claramente cuáles son las cargas que voy a hacer. Entonces, como pueden ver, la primera carga que tengo acá es utilizando la librería NLTK, ¿no es cierto? Llamamos a su corpus y nos traemos la base de datos o el dataset que se llama eh, Movie Reviews. Y ahí están estas revisiones de películas y que lo único que tienen es me gustó o no me gustó, ¿ya? En el caso aquí fue donde yo tuve más problemas, porque la base de datos no estaba, así que tuve que buscarla por otros lados y la tuve que reconstruir. Entonces, aquí tenemos la base de datos de los restaurantes, ¿ya? Los restaurantes tienen 5 estrellas, pero para hacerlo fácil acá y un poco complicar el problema, lo que se hace es que se carga la base de datos, que es la Yelp de los restaurantes, y ahí está el texto, bueno, hay otros campos, está el texto y las estrellas que le pusieron. Y en este caso lo único que se va a hacer es tomar aquí, porque es muy grande la base de datos, tomar aquellas opiniones que tienen 1 o 2 y 3 estrellas. Perdón, una, 3 y 5 estrellas. ¿Ya? Y se van a colocar como, pero sigue siendo un problema multiclase, ¿ya? Como positiva, como neutral y como negativa. ¿Ya? Luego, como estos son valores entre 0 y 1, se crean estos vectores de one hot y se construyen los datos, ¿ya? ¿Cómo se construyen los datos? Bueno, aquí se cargaron los datos crudos, ¿ya? Aquí bueno, se hizo un pequeño tratamiento y luego construyo y preparo los datos como un diccionario, ¿ya? Se van a dar cuenta que nosotros hemos estado acostumbrados a cargar directamente los datos con el image folder, pero eso es lo bueno de PyTorch. PyTorch permite hacer cargas más raras, ¿ya? Y en este caso, como tenemos dos bases de datos, esto es súper interesante porque aquí tenemos, como estamos tratando de un problema multitask, tenemos dos bases de datos que son totalmente diferentes y que agrupándolas no hay que preocuparse mucho. En un diccionario donde tengo la base de datos movie en un lado y tengo la base de restaurante en el otro lado,
obviamente siendo ordenado y tratando de que sea lo más compatible posible, vamos a utilizar esa doble base de datos para poder entrenar estas dos cabeceras, ¿no? Ahora, lo que se hace acá es que, bueno, se llama la base de datos en bruto, la movie y la de restaurantes, y luego lo que hago yo es convertirla, ¿no es cierto?, a todos los textos que existen en la base de datos a este formato de TF-IDF. Ahora, para que vean un poco, solamente repasando, como les decía yo, este LS Calendar tiene un- tiene una forma de hacerlo rápido, ¿ya? Y aquí lo que yo hago es pasarle un parámetro diciéndole que yo voy a construir o voy a aceptar aquellos textos que tengan por lo menos tres palabras dentro del diccionario, que las palabras que están dentro de ese texto estén en un 33% en los textos, si no, no las voy a aceptar. Y con eso construyo mi base de datos. En este caso, los stop word están en inglés. Hay stop word para español, pero en este caso, como está todo en inglés, los stop words son en inglés. Entonces, yo voy a limitar la construcción de los vectores TF-IDF a aquellos textos que no tengan más de tres palabras y que las palabras internas se repitan más del 30% dentro de los textos, porque si yo tengo una palabra que se repite en muchos textos, no tiene un poder discriminante, ¿ya? Por ejemplo, si tengo cuatro textos y en todo aparece casa, la verdad que el valor que aporta para diferenciar un texto del otro, si todas tienen casa, es ninguno. Entonces la idea es que se construyan, ¿no es cierto?, estos vectores con esas condiciones. Que esas condiciones tampoco son condiciones de default, ¿ah? No son condiciones especiales. Y con eso construimos los vectores para los vectores sobre el texto para Yelp, que es el de restaurante, y para las películas. Entonces, aquí tenemos, en esas dos, tenemos la codificación, ¿no es cierto?, de cada texto. Y luego, lo que se hace acá, bueno, para construir un poco el diccionario, se construye ya se agregan las etiquetas, se construyen las etiquetas para poder identificar las clases de cada texto, ¿ya? Y bueno, con eso está listo, ¿ah? ¿Ya? Como pueden ver, este procesamiento de las etiquetas ya venía, así que aquí solamente se hizo un cambio, pero ya venían, así que ahora tengo los textos codificados y sus etiquetas en el formato que yo quiero, ¿ya? Si probamos nosotros si miramos los datos crudos, ya lo que vemos acá que tenemos en el caso de las películas tenemos el texto y si es positivo o es negativo el texto. Aquí, claro, aquí se ve todo cero, todos son negativos, pero si me voy a la cola, o sea, están ordenadas, están todas las positivas juntas con las negativas. Si nos vamos a la cola, ahí encontramos las positivas, ¿ya? Luego, si cargamos los datos en bruto de los restaurantes, lo que vamos a tener son aquí hay más información. Acá tenemos la URL de esta base de datos restaurantes donde se sacó el texto, cantidad de estrellas, la fecha, el texto. Y acá, como pueden ver, se hizo un one hot de los tres niveles que tenemos, ¿no es cierto? Que es positivo, negativo y neutral, ¿ya? Entonces, acá tenemos un problema biclase, aquí tenemos un problema multiclase. Y bueno, luego finalmente lo que se hace es construir este diccionario que va a contener ahora los textos, ¿ya? Y las codificaciones, por ejemplo, acá como pueden ver, tenemos el texto. Bueno, aquí hay un array de textos y sus codificaciones, ¿ya? Como ven, están todas las positivas y negativas de las películas. Y en el caso del Yelp, que son los restaurantes, del Yelp, que son los restaurantes, está la codificación one hot para cada uno de ellos. Así que con eso, lo único que, todo esto, lo que hemos explicado todo este rato, es solamente preparar los datos para el entrenamiento. Bueno, ya que tenemos esta base de datos, lo interesante, vuelvo a insistir, es que ahora tienen un ejemplo de cómo pueden ustedes cargar dos bases de datos que son diferentes y son incluso heterogéneas, ¿no? En su salida las pueden juntar. Y ahora viene cómo podemos leer bases de datos que son heterogéneas. Y la verdad que la solución no es difícil, porque lo que tengo que hacer es tratar de control, como tengo el diccionario, puedo yo diferenciar una base de otra, una base de datos de otra. ¿Ya? Entonces, em, bueno, acá tenemos la definición del dataset del dataset, ¿ya?
Y aquí lo que se hace en el fondo es utilizar la carga, o sea, tratar de cargar los datos, ¿ya? Como todo dataset que ya lo que hemos visto en imágenes, pero aquí tiene sus cosas. También se me olvidaba decir una cosa, esta implementación que vamos a ver ahora es solamente para entrenar una tarea y luego las dos tareas, o sea, las dos tareas de forma independiente para después compararlas si es que realmente el multitask mejora su rendimiento con respecto a entrenar los modelos de forma independiente. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, esto es solamente cargar la base de datos, ¿ya? Y entonces, si ustedes se recuerdan de los datasets, acá tenemos el, la matriz de texto, ¿ya? Que está, cuando la construye sklearn, la construye, o sea, construye la matriz como sparse, ¿ya? Y aquí tendría las etiquetas. Entonces, lo que hago acá es convertir solamente, o sea, si alguien me pide los valores del dataset, le entrego el valor del largo del dataset, y si le pido un ítem, me va a entregar el texto, ¿no es cierto?, del dataset y su etiqueta, ¿ya? Acá, como pueden ver, la codificación que utiliza sklearn cuando construye estos vectores de TF-IDF, él los genera en forma sparse, o sea, genera un vector compacto, ¿ya? Internamente lo que hace es compactar el vector. Entonces, lo que hay que hacer para que se convierta en un vector completo como era originalmente, hay que indicarle que se descomprima utilizando el método toDense. A ver, los vectores de texto son vectores largos, con muchas palabras, y la mayoría de las veces están con ceros, con muchos ceros. Entonces, lo que hace sklearn convierte ese vector que está con lleno de cero a un vector compacto, que no es fácil de manipular porque está en una estructura de datos diferente. Pero si yo lo quiero volver a convertir a su versión original, le tengo que decir que lo convierta a su composición original y ahora queda un vector de números, ¿no es cierto?, con la frecuencia y con muchos ceros. Pero esos vectores se diferencian uno entre otros. Entonces, lo que hace tags de dataset es, si yo en su momento yo le voy a pedir datos de una base de datos y él va a ser capaz de entregarme em, el texto ya en formato TF-IDF con su etiqueta, ¿ya? Aquí queda abierto porque puede ser, depende de cómo lo use. Y aquí tenemos una red neuronal muy simple, ¿ya? Que es una red neuronal de una sola tarea. Como pueden ver acá tenemos las entradas, las salidas y las capas ocultas, o sea, lo que yo configuro siempre. Digo, ya tengo, es una red neuronal muy simple, no tengo un conjunto de entrada, un conjunto de salida, una capa oculta de n neuronas y una salida, ¿ya? Y aquí defino los modelos que son modelos lineales para cada una de esas capas, ¿ya? Entonces, nada del otro mundo. Y en el forward es donde compongo esto, o sea que cuando llegue un tensor de entrada X, que sería el vector TF-IDF que contiene el texto, voy a pasarlo al hidden, que sería la capa, el modelo lineal que está acá, y luego le aplico una sigmoide para poder obtener los valores de salida, que serían entre 0 y 1, y finalmente se aplica eso a la capa final, que calcula el resultado final de la salida. Eso es lo que hace es una red muy sencilla, ¿ya? Lo voy a cargar, sí, porque para que se vean, creo que esto lo cargué. Vamos a cargar esto de acá. Y ya ahora lo que vamos a hacer, ya tenemos el modelo, tenemos los datos en un formato extraño, y ahora lo que vamos a hacer es preparar nuestro entrenamiento. Entonces, acá llamamos a preparar datos, lo que me va a pasar ese diccionario que contiene los dos datasets, y aquí vamos a construir o separar los datos para el modelo de entrenamiento, para películas y para el modelo de entrenamiento y pruebas para los restaurantes. Entonces, como pueden ver, llamo al diccionario, le digo, ¿sabes qué? Saca los datos de las películas, eh, saca los textos y también para la base de datos de películas, saca las etiquetas y con eso construye el modelo de películas, ¿ya? Y en el caso de para los restaurantes, le digo al diccionario, entrégame el modelo de restaurantes, sus textos y sus etiquetas, ¿ya? Y con eso debería funcionar. ¿Mm? Bueno,
Aquí se me quedó el... Ya. Entonces, ya, entonces está listo, hemos construido los conjuntos de entrenamiento y ahora lo que hacemos, le pasamos a Task Database, que va a ser el que va a cargar la base de datos, y le vamos a pasar todos los textos codificados, condensados, ¿no es cierto?, de el conjunto de entrenamiento de películas, ¿ya? Y luego construimos un data loader, como lo hemos visto, que va a ser el que va ahora, o sea, con el test database cargamos los datos y con el data loader creamos los batch para poder ya hacer el entrenamiento. Entonces, como pueden ver, hemos cargado dos bases de datos con diferentes bases de datos. O sea, en este caso particular lo hemos hecho para una sola, ¿ya? O sea, la separamos en el fondo, porque estamos haciendo un problema de una sola clase. Bueno, luego la parte que viene acá es que vamos a hacer, bueno, esta parte de acá lo que hace es que ya una vez que se aprendió el modelo, vamos a tratar de hacer la predicción, ¿ya? Y ahora viene el modelo de entrenamiento. Entonces, en este caso, este modelo de entrenamiento es para las películas. Entonces, vamos a construir una red neuronal que solamente aprenda para las películas. Y aquí tenemos varias cosas porque tenemos el modelo, que es donde le pasamos las películas y le pasamos las etiquetas. Luego el optimizador es el Adam, común y corriente. La función de pérdida es para biclase, no, es diferente, ¿no es cierto? Solamente es para decir me gustó o no me gustó la película. Y luego viene el proceso de entrenamiento, que es lo mismo que hemos visto siempre: calcular la predicción, calcular la pérdida, los gradientes y hacer la optimización. Acá, por ejemplo, lo que se está guardando la información de cada una de las épocas, de los batch, de los pasos de entrenamiento, etcétera, ¿ya? Entonces, si uno ejecuta eso, va a calcular, va a hacer el entrenamiento, ¿ya? Ahora, este entrenamiento lo hizo por 6 épocas, ¿ya? Eso quiere decir que son 6 épocas, pero por la cantidad de datos va a hacerlo por cada dato, ¿ya? Como podemos ver, acá aparece una barra como indicando el avance, y eso es gracias a esto que les decía yo recién, cuando comienza la clase, que usamos esta librería que se llama TQDM, que me permite visualizar esa barra y hacerlo más visual. Y bueno, luego de que finalizamos este entrenamiento, lo probamos los datos con los datos de test, y lo que obtenemos es que el, el F1, ¿ya? Si o sea, nos vamos a preocupar ahora del F1 porque el recall y el F1 son lo mismo. Del F1 tenemos un 0,82, ¿ya? Que en general no es malo, está dentro de lo que, para el problema que tenemos, y sería tendría una buena precisión, ¿ya? Bueno, eso lo probamos acá con ¿cómo se llama? Con, bueno, aquí podemos ver los resultados por paso, ¿ya? Y como les decía yo, tenemos una buena precisión, cerca del 82%. Ahora vamos a hacer lo mismo para el modelo de restaurante. Si, como vemos acá, el modelo de restaurante, cargamos los datos del restaurante, lo mismo, ya, optimización Adams, pero ojo que aquí estamos utilizando entropía cruzada. ¿Y por qué estamos aplicando entropía cruzada? Porque es un problema multitask, ¿ya? A diferencia del otro, o sea, son dos tareas diferentes. Ahora, vuelvo a insistir, lo que estamos viendo acá es solamente entrenamientos individuales. Lo único que hemos hecho es utilizar un pedazo de la base de datos para entrenar un modelo, otro pedazo de datos, no hemos usado multitask todavía, y ahora vamos a probar con el modelo de Adam, o sea, con el modelo de los restaurantes. Lo mismo, el mismo ciclo de entrenamiento, lo ejecutamos, ¿ya? Y ahora probamos el rendimiento haciendo lo mismo. Ahora, ojo que las predicciones son con softmax, ¿ya? Porque son multitarea, multiclase. Y lo que obtenemos es este rendimiento. Entonces, como pueden ver acá, el rendimiento es 0,57. O sea, aquí no funciona tan bien, ¿ya? Es que es bastante malo el resultado, muy cercano a 0,5. Así que, y sobre todo tenemos recalls bajos. Entonces, lo que se puede hacer acá, no se puede hacer mucho. eh, entonces, un poco para que vean, tenemos que si entrenamos cada tarea en forma individual, podemos ver que para películas tenemos un buen rendimiento, y para estas opiniones de restaurante tenemos un rendimiento bastante más bajo.
¿ya? También lo otro que vemos es que la convergencia es un poco más lenta aquí, ¿cierto? ¿Ya? Pero bueno, el modelo funciona. Ahora, ¿cómo convertimos este problema que es eh, o sea, de una sola clase, o sea, para un solo modelo, a un modelo multitarea? Entonces, aquí el código que vamos a ver acá hace eso, ¿ya? Entonces, acá lo que van a ver ustedes es que pasan varias cosas, ¿ya? Pueden ustedes ver que el resto o sea, la construcción del modelo es muy similar al uniclase o de una sola tarea, ¿ya? Entonces, con la diferencia de que ahora yo lo único que hago es que tengo una capa oculta que la comparto, que en este caso sería el espacio latente que ustedes tienen, y al final yo construyo el modelo de salida para la tarea uno y el modelo de salida para la tarea 2, ¿ya? Entonces, y el forward, si se dan cuenta, recibe la información a la capa oculta. Aquí se calculan las funciones de activación, que son sigmoides, y luego el resultado de las sigmoides pasa una a la clasificación final y la otra a la otra tarea, ¿ya? Em, que sería en el fondo, si se dan cuenta, las dimensiones acá son diferentes porque esta tiene dimensión, en el caso de los videos tiene dimensión 1 y en el caso de acá tenemos dimensión 3, ¿ya? Entonces, y bueno, y también, si también se dan cuenta, bueno, tenemos dos dimensiones de salida, que eso sería la diferencia con respecto a lo que nosotros hemos hecho, y acá tienen aparte, cuando yo llamo a hacer la predicción, yo le indico a qué tipo de tarea pertenece. Entonces, cuando yo voy ahora a entrenar mis modelos de optimización, en algún momento le voy a decir, oye, aprende tarea uno, oye, aprende tarea 2, utiliza la misma capa oculta y con eso aprende, ¿ya? Ahora, dentro de lo que es multitask hay algunos detalles, porque cuando yo podría decir ya que primero, en la primera época, aprenda solo de videos, ¿ya? Y en la segunda época aprenda la tarea solo de restaurante, y así, sucesivamente. Pero en la práctica eso no es muy bueno porque generalmente cuando aprende en la primera época, aprende películas y pasa a la segunda época con otra tarea, generalmente sobreescribe la otra. Entonces no funciona muy bien utilizando ese esquema. Entonces el esquema que se utiliza es que yo a medida que voy haciendo una época, voy seleccionando los batch en forma eh, intercalada. Entonces tomo el batch, bueno, en este caso tomé 64 elementos de película, después vendría la de entrenar con 64 de restaurante, y después 64 de película y así intercalado, y eso ayuda o mejora el entrenamiento de la red, ¿ya? Em, bueno, entonces, como pueden ver, las diferencias son que tenemos salidas, que son dos salidas, ¿ya? Y una capa oculta, que son ¿cómo se llama? Las que son, que es la que comparten, ¿ya? Yo no sé si, a ver, si se están enredando con esto, porque como es nuevo, pero para explicarles un poco, en el fondo, aquí yo tengo el texto, ¿ya? Que está codificado en TF y DF, ¿ya? Y luego eso entra, ¿no es cierto?, a mi red neuronal, que tiene, en este caso, por default tendría 100 neuronas de capa oculta, ¿ya? Y estarían todas esas conectadas con las palabras del texto. Y luego tengo dos salidas, ¿ya? Y eso bueno, va a depender de lo que yo defina como salida, como dimensión de salida. Pero supongamos que aquí, para uno, voy a tener todas las neuronas conectadas para que este solamente diga una sola salida. O sea, tengo una función aquí de activación de algún tipo. Y esta de acá estaría conectada a la otra tarea, ¿ya? Que tendría una función de activación de tipo multiclase, una tipo softmax, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, es que esta capa se mantiene, que es lo que está acá. Y cuando yo
trabajo esto, lo que hago es pasar esa entrada a la sigmoide, de la sigmoide ya tengo una salida y esa salida después la comparto con, o sea, todas estas salidas que están acá de las neuronas son funciones de activación sigmoide y luego se las comparto con las neuronas que van a realizar la tarea final, ¿ya? Bueno, ya tenemos configurada la red, como pueden ver, no es tan difícil configurarla. Solamente aquí el enlace que hago de sacar, por ejemplo, del espacio latente o mezclarlo con otra capa oculta, etcétera, el armado está acá, ¿ya? Bueno, ahora aquí lo que tenemos es la predicción, que la misma que hicimos acá arriba para que haga la predicción, pero en este caso tengo que enviarle el modelo, tengo que pasarle el X, que son los textos, y definir cuál es la tarea. Porque dependiendo de la tarea es lo que yo la voy a convertir voy a hacer la predicción. Porque en el caso de los modelos que son dicotómicos, solamente utilizo yo la sigmoide, o sea, me llega la información del modelo y calculo una sigmoide. Y en el caso de modelos que son de más de una clase, que es el caso de los restaurantes, tengo que utilizar una softmax como salida de la capa oculta, ¿ya? Entonces aquí yo voy a poder calcular la predicción para, para restaurantes o para películas de forma indistinta, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo entrenamos esto? Esta es la parte interesante de eso, porque como les decía yo, la idea es que la red neuronal, a medida que voy haciendo las épocas, vaya intercambiando la información o vaya sacando los batch de una clase, o sea, perdón, de una tarea y después de la otra. Ahora, la diferencia a lo que estamos acostumbrados aquí, o sea, el modelo multitask que nosotros ya definimos, el que está acá, el modelo que estaba acá arriba, este modelo multitask, ahora lo que voy a hacer yo es pasarle el tamaño, ¿no es cierto?, de las películas, la dimensionalidad de las películas, ¿ya? Y la dimensionalidad de salida de los restaurantes, ¿ya? Y con eso vamos a construir el modelo multitask, ¿ya? Entonces, ahora lo que hacemos es llamar al optimizador. Acá definimos las funciones de pérdida para película y para restaurante. En el caso de la película acuérdense que son biclase y el otro son multiclase. El otro, esto de acá es lo mismo que el código de arriba y también esta parte es similar al código de uniclase. Pero acá la diferencia está que yo voy a conectar la base de datos de películas y la base de datos o sea, los datos de las películas y los datos de los restaurantes y vamos a comenzar el proceso de aprendizaje. Entonces acá tenemos los datos de las películas y los datos de las películas, los textos de las películas y las etiquetas de las películas. Tenemos los textos de los restaurantes y las etiquetas de los restaurantes y luego juntamos esa información para poder, eh, eh, trabajar con eso. Entonces lo que hacemos ahora es que cuando empieza ahora a entrenar el modelo, en el fondo lo único que está haciendo acá es poder tener la cantidad de elementos que voy a utilizar para poder construir el modelo. Y luego empiezo en forma iterativa a sacar los elementos para las películas y para los restaurantes. Entonces, aquí cuando hago esta llamada, o sea, cuando paso por el ciclo for, saco los 64 de película, saco los 64 de restaurantes y aquí los separo para que entrenen con los 64 de los de película, calculen de esas predicciones, luego lo haga con los 64 de restaurante, calcule las predicciones y finalmente lo que hemos visto en clase es que sumamos, aquí se suman directo nomás, no se hizo más, no se agregó un porcentaje o algo, sumamos las pérdidas de las películas y las pérdidas de los restaurantes. Bueno, aquí lo único que está haciendo esta línea de acá abajo es capturar esa pérdida como valor y guardarlo en un vector, en una lista para después verlo. Pero aquí viene la parte interesante, porque aquí le digo que haga los gradientes en cero y luego ahora le digo que a partir de las pérdidas, que es la suma de las pérdidas de la película con la suma de los restaurantes, calcule los gradientes, ¿ya?
y ese paso se va a sacar en el optimizador. ¿Ya? O sea, con los loss calculé todos los gradientes y ahora con esos gradientes hago el paso de optimización. Entonces, ahora los, los parámetros, los pesos, van a ser modificados con respecto a la sumatoria, a la suma de ambos loss. ¿Ya? Y esto se va a arreglar. O sea, se va a corregir, ¿no es cierto? Se van a recalcular, se van a actualizar los pesos de cada uno de los parámetros de la red. Pero como les decía yo, ahora sí está viendo o utilizando el error de ambos. Entonces va a tratar de alguna forma de que ambos, o sea, los parámetros funcionen cuando ambos están minimizando su pérdida. ¿Mm? Bueno, acá tenemos, bueno, aquí lo normal, ¿no es cierto? Dejar los gradientes en cero, calcular los gradientes y después aplicar la función de optimización. Y luego que hacemos la predicción con respecto al conjunto de pruebas y hacemos cálculos utilizando las funciones que existen para calcular de ese escalar, calculamos las métricas, ¿ya? Y luego guardamos información para poder hacer los gráficos. Entonces ejecutamos esto, ya, se demora un poquito más porque ahora está entrenando las dos tareas. Vean que solamente usamos 6 épocas, pero es importante que se entienda de que ahora hizo varias cosas diferentes, o sea, tomó los datos, ¿ya? Y lo que hizo fue sacar los batch de ambos y luego entrenar el mismo modelo, que tiene la misma capa oculta, pero con datos diferentes. Entonces, lo que estoy produciendo son entreno con películas, que eso va a producir un cambio de gradiente, y luego entreno con los restaurantes, que eso es otra cosa, y hago los cambios de gradiente, y por lo tanto muevo mucho más la red que haciéndolo con una sola tarea. ¿Ya? Bueno, ahora la idea es calcular el rendimiento con las funciones que ya hemos visto, calcular el rendimiento eh, del modelo de las películas. Ya, ahí está el rendimiento. Como pueden ver acá, el rendimiento, si vemos el F1 score, que es esta relación entre la precisión y el recall, es 82. Y si nosotros revisamos cuando solamente entrenamos la tarea de película sola, ya tuvimos un rendimiento, aquí tenemos el modelo simple, obtuvimos un 82 también. Por lo tanto, las películas o el modelo de películas no mejoró mucho, quedó igual, ¿ya? Que por un lado es bueno, porque por lo menos no lo echó a perder, ¿ya? Ahora vamos a ver el comportamiento de los restaurantes, ¿ya? Entonces, si nosotros ejecutamos esto, podemos ver que el rendimiento es de un 80. O sea, esta tarea de predicción es una tarea que pasó de una muy mala clasificación. El modelo de los restaurantes nos dio 0,57. O sea, aquí no había aprendido. ¿Por qué no aprendió? Porque lo hicimos difícil, porque estaban los textos de la gente que hablaba sobre el restaurante y le sacamos 2 etiquetas, porque eran 5 etiquetas y le sacamos 2. Y las dejamos en negativo, neutral y positivo. Por lo tanto, el problema se hizo más complicado de aprender. Entonces, obviamente fallaba si aprendíamos esa tarea sola. Pero como pueden ver ustedes acá, em, aquí la tarea mejoró muchísimo. O sea, llegamos a un 80%. Ahora, en el contexto general, hay que entender que yo tengo un texto que para una tarea específica aprende las palabras positivas para decir me gustó una película y no me gustó una película. Y en la otra tarea aprendo las oraciones que son positivas para decir es positiva, es neutral o es negativa. ¿Ya? Entonces, si lo entreno de forma individual, como el otro tiene 3 clases y los textos son más difíciles, obviamente al modelo se le hace más difícil aprenderlo. Pero ahora cuando mezclo las dos bases de datos y más encima estoy aprendiendo ambas tareas, lo que estoy logrando es que el modelo que era más difícil logre aprender más aquellas palabras que son positivas y dentro del contexto de restaurantes sea mejore su clasificación. Y por otro lado, en el caso de las películas, las palabras positivas se mantienen. Entonces, una tarea ayudó a potenciar la otra tarea. Entonces, ahora lo que hemos logrado es mantener la tarea de restaurantes, o sea, la tarea de películas, que hace la evaluación bien, y potenciamos muchísimo los, em, la de restaurantes. Bueno, si nosotros graficamos un poco la historia de esto, em, podemos ver que
Em, aquí algo, quizás porque, bueno, aquí puede ser porque lo he entrenado, pero podemos ver que la convergencia de la de la tarea de restaurante es mucho más pareja. Este gráfico quizás no es tan 100% está bueno porque como estaba entrenando antes, seguramente se quedó con los pesos antiguos y lo tiene en memoria. Pero aquí ocurre un fenómeno, lo voy a graficar, lo voy a hacer. Igual ocurre un fenómeno bien interesante porque la tarea de restaurantes y de películas aprende mucho más rápido. Aquí está exagerado, sí, porque yo creo que se está acordando de los pesos de los gradientes anteriores y aprende mucho más rápido que en el caso de aprender la tarea sola. ¿Ya? Entonces, eso es un punto importante tener en cuenta. O sea que también el utilizar este tipo de entrenamiento ayuda a que el aprendizaje sea un poquito mejor, ¿ya? Y más rápido. Y bueno, como podemos ver acá en los dos, estamos dentro del 80% de F1. Ese es el promedio de F1. ¿Ya? Y lo más interesante de esto es poder ver que si nosotros graficamos los pesos de de las diferentes capas de las neuronas dentro de nuestro modelo, podemos observar de que la mayoría de los pesos no tienen valores cero, ¿ya? O sea, todas las capas o sea, todos los valores de los pesos o perdón, de los gradientes, de la norma de los gradientes, son mayores a cero. Eso es lo que está indicando, y es parejito, ¿no? Que de alguna forma el aprender las dos tareas ayuda a regularizar la red neuronal y evita que yo tenga este problema del desvanecimiento de gradiente, ¿ya? Y como pueden ver en las otras capas se mantienen valores también de gradientes bastante altos o mayores que cero, que eso es lo importante. Entonces, en resumen, el laboratorio de hoy día era para mostrar cómo realizar el tema del multitask y que pudieran ver en el fondo con este ejercicio de laboratorio de juguete, es que aquí vimos varias cosas de mejora. O sea, primero vimos que podíamos utilizar dos bases de datos que eran diferentes, poder aprender de esas dos bases de datos y segundo, poder mejorar el rendimiento de por lo menos una tarea y segundo, uno de los efectos que tiene es que de alguna forma ayuda a hacer la regularización de la red. Em, bueno, la tarea que yo les iba a dejar, que si pudieran ustedes como tarea optativa, ¿no es cierto?, para la prueba, poder hacer lo mismo utilizando, adaptando el problema que vimos en la clase pasada de estas redes convolucionales y de autoencoders para este problema. Y bueno, les recuerdo un poco del comienzo de la clase que la idea acá sería a partir, yo tengo la red, la UNet, que lo vimos en la clase pasada, ¿ya? Que es lo que hacía era la reconstrucción de las manos, ¿ya? Hacer la reconstrucción. Pero utilizar la misma red que vimos en la clase pasada, pero la idea aquí es que nos colgáramos al vector latente, al que tiene menor dimensión, y construir acá una red neuronal que puede ser sencilla o pueden reutilizar una, como la UGG, y enseñarles las letras, ¿ya? Entonces aquí van a tener un valor de pérdida para reconstrucción y un valor de pérdida para las letras. En este caso sí van a tener que multiplicarlas por algún factor de proporción porque las medidas de la clasificación y las medidas de la reconstrucción son diferentes. Entonces tienen que tratar de equilibrar el error para que no aprendan de una tarea más que de la otra, ¿ya? Entonces, a mí la verdad que no me interesa tanto para esta tarea que le funcione, ¿ah? No es el fin de del laboratorio. A mí lo que me interesa es que logren utilizando el código que les dejo ahora, logren eh, tomar este vector, agregarla a una OVGG y entrenarla. Con eso para mí es suficiente, con eso tienen el 7. O sea, si logran ustedes conectar esas dos redes y hacer el entrenamiento, ya, no hay problema.
Y aquí este problema es un poco más fácil porque aquí lo que usamos son las manos. O sea, tenemos las manos y tenemos eh, la etiqueta. Entonces, acá no tienen que usar dos bases de datos diferentes, sino que tienen que usar la misma base de datos con la misma etiqueta y no tienen que modificar mucho. Si lo único que tienen que hacer acá es tomar la, este modelo, el modelo que les mostré de aquí de multiclase, ¿ya? Aquí ustedes tienen definida ya la red UNet y cuando vayan construyendo el forward, van a tener que sacar de la mitad, convertir la variable latente para pasárselo a la otra red y la otra mitad tienen que pasársela a la reconstrucción. Entonces aquí no tienen que hacer estos movimientos de base de datos porque son las mismas imágenes. Lo único que tienen que hacer es que en alguna de estas instrucciones van a tener que colgarse para aplanar el espacio latente y entrenar la red VGG y el otro sigue normal, sigue la reconstrucción, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que tener cuidado, ¿ya? Em, entonces, eso sería, no sé si, no sé si tienen alguna consulta con respecto al taller. ¿No, profe? ¿Se entendió o no? O está muy raro. Sí, sí, se entendió la finalidad. Ya. Bueno, entonces la idea es esa. Yo, la verdad que la próxima semana